Sea bendito el nombre del Señor. Vamos, hermano, a leer del Salmo 78, estamos todavía ahí, y vamos a leer un versículo que lo leímos ya, no vamos a comentar, solamente queremos partir de ahí, y es en el 5, pero vamos a leer el 6, el 7 y el 8. Entonces en ese verso, en el nombre del Señor Jesús, lo leemos. Lo que dice ahí es que Él estableció testimonio en Jacob, o sea, en Israel, en el pueblo, ¿verdad? Sí, hermanos. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Se acuerda que esto, hermanos, involucra a todo el pueblo del Señor, a las familias, a cada uno sus responsabilidades, ¿verdad? Y es importante que le pongamos atención, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Vamos a dejarlo hasta ahí, pueden, hermano, tomar su lugar y vamos a meditar en la palabra del Señor. Se recuerda que estuvimos hablando de el testimonio, los testimonios, los mandamientos, preceptos, estatutos y los decretos de Dios que fueron dados a Israel para este propósito que estamos mencionando en la lectura, para que fueran obedecidos, pero también para que fueran transmitidos de generación en generación. En Israel tenían la ley o la Torá, hermanos, escrita, y la Torá oral, y eso de irle transmitiendo a las generaciones, contando los testimonios, la historia, el poder de Dios y acerca de todo lo que había hecho Dios por el pueblo de Israel. Y hemos leído cuál era el propósito, para que las generaciones venideras conocieran a Dios, guardaran su palabra y pusieran su confianza en Él. Y es importante, hermanos, confiar en nuestro Dios. La parte que nos toca hoy nos habla de cosas, hermanos, muy importantes que se dieron en el pueblo de Israel. Este salmo lo denuncia, este salmo, pero que se siguen dando hoy en día, porque parece ser, hermano, que aunque estemos en el camino verdadero, la falta de atención y de interés a nosotros no nos permite a veces avanzar y tener un mayor conocimiento de las cosas de Dios, que es algo muy necesario, que es algo muy importante para nuestra fe y para nuestra seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos estado hablando, y la Biblia lo confirma, la influencia de los padres sobre los hijos, de los viejos para las generaciones venideras, para las generaciones actual. Pero hemos leído donde dice las generaciones que nacerán, porque esa es la visión, hermano, extensa de nuestro Dios. Está pensando siempre en sus criaturas, está pensando en la humanidad y sobre todo está pensando en su pueblo, en la iglesia, porque nosotros no podemos decir que mañana se termina todo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no?
La escuchábamos en el viernes, ¿verdad? Donde la Escritura dice que generación va y generación viene. Y no sabemos cuándo va a cesar el programa de Dios en esta tierra. Entre tanto, nosotros tenemos el deber, la responsabilidad y la necesidad de seguir anunciando el mensaje de Dios, ¿verdad? Hablando la palabra del Señor y sobre todo hablándole a nuestras generaciones, a los que ya han salido de nosotros, a los que van a salir de esos hijos que Dios nos dio y de los hijos de ellos. Así de que esto, hermanos, es interminable. No sabemos cuándo va a terminar. Y nosotros podemos ver, respecto a las culturas, la gente va heredando eso y no lo dejan. Pero no así, lamentablemente, sucede a veces con el Evangelio, porque por falta de interés y por falta de la influencia de los padres a los hijos, a veces los hijos van perdiendo el interés. No sé si usted está de acuerdo conmigo, porque lo que ellos vean en nosotros, ellos van a querer imitar, ellos van a querer hacerlo. Y qué importante es que cuando usted ya no esté entre su familia, hablamos, hermano, de la familia, porque ahí es donde debe de permanecer un buen recuerdo, un buen récord. Cuando usted ya no esté, cuando yo ya no esté, ¿cómo nos recordarán nuestros hijos? ¿Qué le dirán a nuestros nietos? ¿Qué dirán en sus comentarios los hijos? ¿Cómo era esa madre? ¿Cómo era ese padre? Si eran aplicados, si tenían devoción, si en verdad tenían interés por las cosas de Dios. ¿Verdad que eso es importante? Y desde ahí, hermanos, ese es un mensaje predicado con el ejemplo, con la constancia de nosotros, y luchar y tratar de enseñarles a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, porque esa es una de las cosas en las que Dios hizo énfasis mucho en su ley, encargándosela a los sacerdotes, pero también a la familia. Leímos que en ocasiones Dios le dio orden a Moisés de que congregara a todo el pueblo y les hablara y les explicara. Así que es importante, ¿verdad?, hablarle a la iglesia del Señor. Es importante que la iglesia de Dios a nivel mundial, no solamente nosotros, ahora pues nos toca a nosotros, que estamos congregados acá a escuchar la palabra del Señor, pero Dios quiere que todo su pueblo oiga su ley. Pero no solo eso, sino que también la obedezca. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Gente que debemos de contarle a nuestros hijos, ¿no? ¿O no, hermano? Hay que dar testimonio, ¿verdad? Hay que procurar que queden bien arraigados en la fe, en el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, cuando nosotros ya no estemos, porque quieras o no, los padres van a hacer falta para que se les recuerde. Y por eso es importante que hoy nosotros lo hagamos. Y lo que nosotros hagamos, hermano, va a influir en nuestros hijos, tanto positivo como lo que es negativo. Se va a pegar. Y nosotros no debemos de permitir eso. La historia del pueblo de Israel, hermano, está llena de esos relatos y acontecimientos. Cómo el pueblo se desvió. Y si usted lee cuántas veces involucra y responsabiliza a los padres
por esos desvíos de las generaciones nuevas del pueblo de Israel. Y pasa hoy lo mismo en el Evangelio, pasa hoy igual en la iglesia del Señor. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque nos interesan nuestras familias o no nos interesa. Y el interés no solamente se debe demostrar en esforzarnos porque tengan una vivienda digna, segura y una educación o lo que podamos hacer por ellos, que es bueno. Pero esta herencia de la que estamos hablando es la mejor. ¿O no? Es la mejor. Esa les va a dar seguridad. Esa les va a orientar en el camino para poder conducirse en medio de esta generación maligna, como lo describe la palabra del Señor. Así lo dice la Biblia. No estamos maltratando al mundo, de ahí venimos nosotros. Pedro exhortó a los israelitas y les dijo: sed salvos de esta mala generación, porque el mundo, hermanos, está perdido. La Biblia declara el estado de este mundo. Dice que está bajo la mano del maligno, pero hace allí una separación donde dice Juan: sabemos que somos de Dios, los que pertenecemos a Él. Pero de ahí dice él en el texto que el mundo entero está bajo la mano del maligno. Así de que debemos de darle gracias a Dios. Sí, hermanos, porque Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vamos a ir leyendo de acuerdo a estas porciones que encontramos en el Salmo 78 para la enseñanza de esta tarde, para la palabra de esta tarde. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes. Vaya y lean el primer libro de los Reyes. No se olvide de dónde hemos iniciado esto, es el Salmo 78. Pero de allí, hermanos, vamos a ir trasladando a escrituras que se relacionan con esta enseñanza de la palabra del Señor. Entonces estamos citando el primer libro de los Reyes. Capítulo 22. Y habla, hermanos, de un rey llamado Josías, rey de Israel, que por los malos ejemplos y la influencia de sus padres terminó como terminó. Y mire de quién era hijo. Acab era del linaje de Israel. Él podía también ser fiel a su Dios, ¿verdad? Él había escuchado la ley de Dios. No podía haber un rey en Israel que no perteneciera a Israel. Josías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. ¿Y cuál es, hermano, el recuerdo, el récord, lo que señala la palabra de Dios acerca de ese hombre? En el verso 52 que habíamos citado: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Hermano, era una tragedia total en esa familia, ¿verdad? Porque a veces, hermano, en la familia cristiana, tal vez alguno no quiere, pero la esposa, o si es el esposo el que está firme, hay ahí todavía una fuerza, ¿o no? Sí. Hay una intercesión, hay una resistencia en contra del mal.
para que la familia y la casa no sean arrastrados por el mal. Pero aquí este caso, hermanos, lo vemos bastante triste, esta situación, este cuadro que encontramos acá, porque dice que anduvo en el camino de su padre y de su madre, y a eso se agregó la influencia de un rey muy malo que la Biblia lo denuncia, que hizo pecar a todo Israel, Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Fíjese, es triste, hermanos, de que tengo que decírselo porque la Biblia lo dice. Es triste que nuestros hijos, por falta de cumplimiento, hermanos, de nuestro deber de enseñarles, de decirles, terminen sirviendo al mal. Porque eso es lo que dice, mire, la Biblia aquí, en el último verso. Porque sirvió a Baal y lo adoró. Usted, hermanos, no puede decir que esto que le voy a mencionar es mentira. Usted conoce familias que conocieron al verdadero Dios y adoraban al verdadero Dios y ahora están mal. Se alejaron de Dios. En otras veces quedan los dos viejos todavía en el camino, pero no fueron lo suficientemente fuertes para decirle a los hijos claramente: estamos de acuerdo en que cuando son grandes ya no podemos, pero nosotros hasta el último momento que podamos transmitirles un mensaje positivo hay que decirse. Pero cuando la familia es invadida, hermanos, por el enemigo, y cuando es invadida, cuando hay debilidad en la fe, cuando la postura, hermanos, no es firme, y la Biblia dice que nosotros debemos resistir firmemente en la fe al diablo y tiene que huir. Eso dice la Biblia. Y no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, pero nos vamos a apoyar en la fuerza y la fortaleza que Dios nos da. Y vamos a pelear la buena batalla hasta el final. Y no nos vamos a entregar y no nos vamos a rendir. Pero cuando llega esa debilidad, esa indiferencia, el descuido, el enemigo puede hacer mucho daño. Pero Dios está para ayudarnos, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Para cuidarnos, para fortalecernos, para defendernos, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos lograr, porque Él nos va a defender. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces ve triste esta situación, ¿cómo la ve usted? Y usted cree que nosotros como iglesia y que somos una familia que integramos esta iglesia, podemos correr el mismo riesgo. Algunos dirán no, sí, si lo descuidamos, porque tiene que ver, hermanos, desde la cabeza, los padres. Algo se le encargó desde el principio. Encontramos nosotros, hermanos, de Abraham. Dios estaba seguro de que Abraham le iba a notificar a su descendencia lo que Dios había hecho por él y con él. ¿O no? Le voy a decir lo que dijo Dios acerca de Abraham. Cuando él se disponía a castigar a Sodoma y a Gomorra, el Señor dijo estas palabras: que no le iba a encubrir, dijo Abraham, lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra, sabiendo, dijo el Señor, que él le enseñará a sus hijos y a su descendencia. Y sí lo hizo, porque más tarde encontramos a Jacob, aunque era un poco malilla, ¿verdad? Como algunos de nosotros que estamos aquí. No era de buen testimonio el hombre, pero todavía seguía a Dios.
Y aunque sea en la aflicción, cuando se acercaba ya para confrontar a Esaú, él dice, te pido, Jehová, dice, Dios, dice, de mi padre Abraham, que era bueno, y temor, dice, de mi padre Isaac. Eso quiere decir que Abraham les había enseñado. Sí. El temor de Dios, que es el que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Para que entiendan y aprendan a discernir entre el bien y el mal. Y que no todo, hermano, se puede hacer. Pablo dice que todo lo podemos hacer. En otras palabras, es lo que le está diciendo cuando dice todo me es lícito. El poder de la libertad, de poder y querer hacer lo que esté a nuestro alcance, pero al reflexionar que no nos conviene, debemos de detenernos. Y eso es lo que debemos de aprender, y que nuestros hijos aprendan, porque hay gente llamada cristiana que le da lo mismo, una con otra cosa. Pero sucede, hermano. Quizás algunos digan, no puede ser. Sí sucede. Y ahí es donde está, hermanos, la pérdida. Entonces seguimos leyendo otra escritura, y esta vez vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas. Ahorita le comunico la escritura que vamos a leer del segundo libro de las Crónicas. Y es referente al mismo personaje, relatando la misma historia, pero es importante recordarla. Y es el capítulo 22, verso 3. Y de esta sección le leeré otras dos escrituras para seguir adelante. Pero entonces aquí habla de el reinado de Ocosías, pero ahora de Judá, no de Israel, aquel era de Israel. Y el verso que estamos, hermanos, que hemos señalado, está en el verso 3. Lea, yo le voy a leer el 1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Para que vean que aquel era el hijo de Acab, rey de Israel, otro Ocosías es de Judá. Pero verdad que las malas influencias, hermano, bueno, todo es contagioso. Pero estamos hablando de esta parte y contagia. Y es más fácil a veces involucrarse en esas cosas negativas y en estas cosas malas que en las cosas buenas. Porque sabe que el que quiere servirle a Dios y quiere apartarse, hermano, aún de cosas que le retrasan su crecimiento espiritual, la gente muy poco quiere hacer más, juntarse con esas personas. Así que cuando quiera servirle al Señor, se va a sentir solo, pero hablando pues de amistades, pero Dios va a estar con usted. Dios va a estar con nosotros. Pero a veces el problema es que queremos ser populares. Por eso encontramos aún a cristianos, hermanos, ahí en el TikTok haciendo locuras para llamar la atención. Porque eso es lo que queremos hay veces. Y hay veces la religión, podemos decir la religión, para nosotros en nuestra fe, la tomamos a la ligera porque queremos satisfacción en esta pobre humanidad que siempre se rebela contra Dios. Pero la cosa no es así. Por eso hay que poner mucha atención. Entonces ve las influencias, ¿verdad? Se van lejos. Y
y se llevan a su paso a quien encuentran, al que se descuida, se le meten ahí. Yo la otra vez les decía que los 6,000 demonios, hermano, o 7,000 demonios, porque era una legión la que tenía el Gadareno, ¿verdad? Sí, amén. Sí, amén. ¿Verdad que no se ahogaron con los cuchis que se fueron a la Biblia? ¿Usted cree que se ahogaron con el espíritu? No. Las influencias siguen. Sí, amén. Si la Biblia habla de que hay mortandad que destruye en medio del día, hay terrores nocturnos, hay saetas, dice, que vuelan, y esas son, hermano, saetas no físicas, porque si así fuera, como está la tecnología, ya cada uno trajéramos, ¿verdad?, un traje que no nos penetrara en esas cosas. Pero sí hay un blindaje, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida del creyente, somos librados. Y cuando la sangre de Cristo está sobre los hijos de Dios, no penetran esos males. Y eso es importante. Y por eso es que necesitamos más atención, hermano. Más tiempo para Dios, menos tiempo para las cosas del mundo, si podemos eliminar lo más que podamos, porque los entretenimientos y todas las distracciones, hermanos, nos llevan por un rumbo peligroso y desconocido. Y muchas razones dicen, todo está bien con mi vida, solamente que los examinemos y nos vamos a dar cuenta que necesitamos. Entonces estamos diciendo de Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, y cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, aquel era de menos edad, ¿verdad? Y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, otro mal rey que influyó mal sobre el pueblo de Israel. Pero el verso 3, miren, también dice, él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Y aquí está triste, esto es trágico, lo que se lee aquí en este verso 3. Y casi no se ve eso, pero ahí queda registrado para testimonio que eso puede suceder, que ha sucedido. Dice que su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Así de que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que nosotros decimos a nuestros hijos. No debemos de impulsarlos al mal, a decirles, eres libre, puedes hacer lo que quieras. Porque ese es el mensaje del mundo, hermanos. ¿Sabe qué dice el mundo? Dice, sé feliz, dice, siempre y que no dañes a terceras personas. Pero hermano, cuando nosotros hacemos lo incorrecto delante de Dios, ¿sabe a quién dañamos? A nuestra propia alma, a nuestra propia vida. Y la Biblia dice que todos los que pecan aborrecen su alma y aman la muerte. Puede leerlo en el libro de los Proverbios, capítulo 8, ahí lo va a encontrar. Pero el consejo del mundo es, dice, puedes hacer lo que quieras, siempre y que no le haga daño a otro. Eso está dándole una libertad para que haga lo que sienta, los instintos de su carne lo lleven a hacer, lo puede hacer. Eso es lo que el mundo, es el mensaje del mundo. Por eso es que el mensaje, hermanos, del mundo es muerte. Pero el mensaje que Dios nos da es para vida. Es para que nos mantengamos, hermanos, en ese equilibrio, para que nos mantengamos firmes y no ceder a las pretensiones del mundo, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la influencia de los padres, ¿o no? Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces lea conmigo, le dije que tenía 2 escrituras más en esta porción, y una es el capítulo 9 del profeta Jeremías, que usted puede leer
en el verso 14, porque en el 12, hermanos, esta porción está separada en esta Biblia y habla de la amenaza de ruina y exilio. Ve cuánto puede perder uno por descuidar la salvación, ¿verdad? Hay mucha pérdida cuando descuidamos la comunión con Dios. Sí, y por eso David te recomienda que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, o sea, con reverencia. Entonces dice en el verso 14, pero lea, no es malo que lea más escritura, ¿verdad? Lea desde el 12 y pregunta, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Fue Dios, hermano, porque quiso hacerlo. Fue el fruto, los resultados de el comportamiento de su pueblo, el que llevó a todas estas ruinas a la nación de Israel. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Pasa un tanto igual con nosotros en este tiempo. ¿Verdad que oímos, hermanos, la palabra muy seguido? Y hay quien dice, no es suficiente lo que predican ahí, todavía van y buscan predicaciones en las redes sociales, y no es malo. Lo malo es que oímos, pero solo por oír hay veces. ¿Y por qué le digo? Porque las actitudes de algunos de nosotros lo dejan saber que solamente lo queremos oír, escuchar, pero no atencionar y obedecer. Entonces, antes de escuchar a Dios, dice que se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales. Aparece otra vez el ejemplo y la influencia de los padres, ¿o no? Entonces, padres que están acá, que estamos acá, nos responsabiliza Dios a nosotros, ¿o no? ¿Nos habla o no nos habla? ¿Cómo estamos haciendo? Entonces, según les enseñaron sus padres. Y esa era la razón, hermano, por qué venía la ruina, por qué venía el exilio. Una escritura más, vaya a el libro del profeta Amós. Si tenemos que hacer otro estudio, lo haremos, pero es importante la palabra del Señor. Dice Amós capítulo 2, verso 4. Pueden leer ustedes el 1, yo les voy a leer el 4. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así de que el pecado atrae el descontento de Dios, ¿o no? Y nos hace que estemos en la gracia, ¿verdad? Porque ese es el mensaje, hermanos, que se le ha dicho a la gente, y por eso la gente se confía. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras. Así de que no podemos nosotros decir que somos muy listos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces, hermanos, podemos, fíjense, hay veces uno se da cuenta, sin querer, porque a veces la versión de la misma casa difiere. El esposo dice una cosa, la esposa dice otra.
De manera que entre las dos versiones, lo que está en medio, ¿qué es? Una mentira. ¿Sí? Y hay veces la esposa o el esposo son un poco más sinceros y dicen, no, ahí quedó, no quiso venir. Que Dios la bendiga, que Dios te bendiga cuando dice la verdad. Ajá. Y en vez los hijos dicen la verdad. Por eso, hermano, esto no es bueno. Nosotros no tenemos nada pendiente por los seres humanos. Es Dios el que examina nuestro camino. ¿Verdad? Entonces dice, ¿qué nos hizo errar? Sus mentiras. Y eran las mismas de la generación anterior, sus padres, aquí lo dice. En pos de las cuales anduvieron sus padres. Por eso, hermanos, mire, el temor de Dios es importante en la vida de nosotros. Amén. Yo no tengo nada contra nadie, pero tengo que darle consejo. A veces nos contentamos nosotros con tener privilegios, pero eso sí nos honra. Pero eso no señala que nosotros estemos bien. Es responsabilidad de cada uno. Amén. De mí se dice, no tiene discernimiento, le dan a cualquiera, hermano. Yo no sé la vida de nadie. Por eso esta palabra, que es como el agua que se introduce, hermanos, en la más pequeña abertura, es la que puede hablarle a usted. ¿O no? Yo les he dicho, yo no soy profeta. Aunque profetizar es predicar la palabra del Señor, pero también hay otro oficio del profeta. Pero esto es profetizar, anunciar. Acuérdese, a Ezequiel se le dijo, hijo de hombre, profetiza a estos huesos. Y lo que el hombre hizo fue ir directamente a hablar a aquellos huesos que representaban a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y les trajo un mensaje de parte del Señor. Y ellos cobraron vida. Porque la palabra, hermanos, nos da vida. La palabra puede revertir o podemos revertir cualquier situación, hermano, que nos tenga en desventaja cuando nosotros nos volvemos a Dios. Amén. Nosotros podemos volver a orar, hermanos, lo suficiente como antes si le decimos al Señor que nos ayude. Porque muchos han dejado la oración. Sí, pero podemos recobrarlo todavía con la ayuda del Señor. Así es de que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede en el nombre del Señor. Entonces estamos viendo que se sigue, el ciclo se sigue, hermanos, es una cadena y tiene que cortarse en el nombre del Señor. Y hay veces esa diferencia tiene que hacer, hay veces los padres juntamente con los hijos. Porque aquí en esto que estamos leyendo, hermanos, escrituras que vamos a leer, aparece la complicidad y veces entre las familias. Y por eso debemos nosotros de cuidarnos, bendito sea el nombre del Señor. Le voy a decir, o le voy a leer, o invitar a leer en el Evangelio según San Juan, porque estamos viendo las influencias de los padres y lo que los hijos ven en nosotros. Eso se les hace a ellos lo correcto. Los padres no tienen interés por venir a la casa del Señor, los hijos van a aprender mucho. No me digan amén, solamente acepten. Eso van a aprender. Aunque no les guste. Por eso yo les decía, ¿cómo vamos a ser recordados? Mis padres tenían anhelo siempre por la casa de Dios. Ojalá que así digan de nosotros. ¿Verdad? Para que eso lo comprometa a ellos. Entonces en San Juan capítulo 5, lean conmigo. Capítulo 5. Verso 19 le estaba hablando de su padre y estaba hablando de él
Pero aquí está un punto muy importante de lo que venimos hablando. El Evangelio de San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así de que esta porción que el Señor menciona del ejemplo de su Padre y como Él imitaba, esto también, hermano, llega a trasladarse en las familias, en la iglesia. Se cumplen los padres y en los hijos, en la familia que componen, hermano, al pueblo del Señor. Porque según ellos vean, así van a actuar ellos también. ¿Sí? Si ven que sus padres leen la Biblia, quizás les van a dar ganas de leer. ¿O no? Si ven que sus padres oran a Dios, quizás les van a dar ganas de orar a ellos. ¿O no? Para que cuando usted muera, cuando yo me vaya, cuando nos vayamos nosotros y queden nuestras generaciones, se recuerden. ¿Sabe que la Biblia, hermanos, nos habla acerca de nuestras responsabilidades como iglesia, como pueblo, como miembros de una congregación, de la obra de Dios? Es de Dios la obra, pero delega responsabilidades, ¿verdad? ¿O no? Yo les he dicho que mis palabras son malas, son feas, son pésimas, son quizás ofensivas. Pero le voy a recordar algunas que yo le he dicho. Si en las iglesias toditos fuéramos, hermanos, negligentes, flojos, arrogantes, desinteresados, ¿usted cree que prevalecieran las iglesias? No hubieran grupos como este que está aquí hoy adorando a Dios y escuchando la palabra. Porque eso es lo que busca el enemigo, derribar, destruir, acabar, hermano, con la fe, con la devoción, con el deseo en la vida de los cristianos. Y por eso es que la Biblia dice que hay que resistir firmemente en la fe. No se olvide, Jesús dijo que el ladrón viene a hacer 3 cosas. Dice que mata, ¿verdad? ¿Qué más hace? Roba. ¿Y qué más hace? Destruye. Si usted, hermano, se ofende con lo que le voy a decir, arregle el asunto. Miren, usted está consciente que a muchos el enemigo nos ha acabado la inspiración de orar. ¿Sí? Usted sabe que el que haya dejado el deseo de leer la palabra del Señor no es simplemente cualquier cosa, esa es obra del enemigo. O dirá usted, no, como dijo una vez una persona, y esa había sido creyente, tenía una botellota, la que le dijo un caguama, la tenía abrazada y sobre las piernas, y decía, no, decía, al diablo yo tengo bajo en mis pies, sentado en una silla, y hermano, con los ojos que le bailaban así, porque tenía una caguama destapada y a ver cuántas más había tomado, y había sido creyente. Pero él decía, no, al diablo yo tengo bajo mis pies. Y así creemos, a veces todo lo tengo bajo control, ¿no? Tenemos que zafarnos. La Biblia habla del lazo del diablo. A Timoteo se lo dijo Pablo, pero también lo dijo el Señor en el Salmo 91. Habla del lazo del cazador. Y hay que escapar. Palabra, dice el proverbista. Hay que escapar. Y solamente con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Bendito sea el nombre del Señor. Así de que, hermanos, hay veces las familias, los padres son los que inclinan a los hijos a desviarse por sus descuidos.
y hay que tener mucho cuidado. Y aquí van cosas importantes, miren. Y yo le puse a esta porción complicidad, porque sí hay. Y vaya conmigo al libro del profeta Jeremías. Si siente que se le está haciendo largo el tiempo, acuérdese de la historia de la rana. ¿Se recuerda? La rana. Le dijo el viejito: ¿qué es esto? Deja ir a mi pueblo. Porque el viejito lleva como 3 horas de estar predicando. Y esto no nos gusta a nosotros. Entonces, hermano, encontramos en Jeremías, porque esto está ligado a lo que estamos hablando de la influencia de los padres, que viene a tener complicidad y participación y culpa en lo que sucede a veces en las familias. No debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Nunca, y contárselo a los nuestros. Entonces, hermano, miren, en Jeremías capítulo 7, 17 y 18, léalo conmigo. Dios le dice a su profeta fiel, a Jeremías: no ves, dice, lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, porque hasta Judá fue arrastrado. Judá se testifica en cierto lugar de que se mantenía, pero después fue arrastrado. Y lo vemos allá en los cosillas de Judá, hasta él fue alcanzado por la influencia. Y por eso la Biblia aconseja, ¿verdad?, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿O no? Sí, hermanos. Por eso tengamos cuidado. Los buenos hábitos se le pueden ir acabando y agarrando otros. Y si usted me llama exagerado, no importa, pero le voy a decir que aún dentro de la misma iglesia hay iglesias que acaban con la buena intención de algunos creyentes que quieren acercarse a Dios, aunque no les guste. Sucede. Entonces dice: no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Complicidad. A veces se confabula la familia para mentir. Y hablo de la familia cristiana, para justificarse. Pero si usted dice: la gracia nos tolera todo, no. Ya era la gracia cuando murió Ananías y Zafira, ¿o no? ¿Y por qué murieron? Es que no se pusieron de acuerdo para mentir. Es lo que estoy diciendo, hay veces que uno dice una cosa y otro dice otra. Los hijos recogen la leña, los padres entienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Le voy a sacar aquí una palabra, no es el tema, pero un día. Pues tengo ahí, hermanos, material para hablar un día de la reina del cielo. Quiero, y esto aquí me dirijo a los católicos, sin ofenderles, sino en el amor de la verdad, para que la verdad llegue a las mentes, a la vida. La reina del cielo, a la cual el católico le llama que es María, no es cierto. Esta era una divinidad pagana, la que le llaman la reina del cielo, pero es lo que le han vendido al católico. A nosotros también nos lo habían vendido, y de ahí salimos. Y aquí estaba Israel en la apostasía. Aquí estaban las familias que conocían al verdadero Dios, rindiéndole culto a lo que no era Dios, a dioses ajenos, a dioses paganos, a cosas vanas. Y aquí, hermanos, estaban involucradas las familias. Yo no digo, hermanos, todos tenemos el derecho, y Dios hizo todas las cosas para que nosotros las disfrutemos o no. Y yo quiero decirle algo, hermanos, hay que cuidarnos.
Porque cuando empezamos a ceder el terreno del enemigo, entra como dicen, como Pedro por su casa. Y sabe, hermano querido, y el diablo lo sabe. Y por eso es que debemos de tener cuidado nosotros. Pero vamos, hermano, esto se repite ya en el capítulo 44, vaya conmigo. En el capítulo 44 del mismo libro del profeta, leemos lo siguiente, miren. Y aquí, hermanos, hallamos un problema, pero muy grande. Del que adolescemos los seres humanos. Y por qué no decir el pueblo de Dios. Los que conocemos a Dios. Dice en el verso 19 del capítulo 44, porque aquí encontramos nosotros en este capítulo una profecía de Jeremías a los judíos en Egipto, y les trajo palabra de Dios. Ellos mismos le habían pedido que consultase. Y aquí encontramos una referencia a lo que acabamos de leer en el capítulo 7 de Jeremías. Y aquí dicen las mujeres: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Verdad que hay veces la cabeza es la que tambalea? Y hay veces, hermano, es la mujer. Y por eso es que hay que velar sobre la familia, hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Hay que mantenerlo delante de Dios. Porque la gente no quiere oír la palabra del Señor. La gente le gusta la alegría, le gustan los pasatiempos. Invite a una reunión de oración a esos que abarrotan, hermano, los lugares donde caben hasta 20,000 personas, que están saltando en medio de luces de todos colores y en medio de una colbazón de todos colores. Usted no los va a ver que se reúnen a orar. Ojalá que así sea, que lo hagan. Yo tengo un ejemplo. Una vez nos invitaron a una vigilia aquí a Indian Hill. Muchos se acuerdan de eso. Sí, amén. ¿Se acuerdan algunos o no? Sí, amén. Mire, cuando comenzó el culto, cuando menos andaban como unos 5 o 6, con unas banderas, hermanos, que creo que cubrían todo lo que es este local, corriendo alrededor. Una bandera de Israel, de Estados Unidos y de otras nacionalidades, y nadie los paraba, porque se estaba cantando. Pero cuando fueron las 11 que iniciamos la oración, ni las banderas ni las que los andaban llevando. Es más, solo los pocos de la iglesia de Getsemaní que habíamos ido de veras. Para que vea, hermano, que lo que puede edificarnos nosotros lo despreciamos. Porque aquí está, miren, lea en el verso 16 de este mismo capítulo que estamos leyendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. ¿Qué dijeron? No la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. ¿Y qué dice que tuvieron? Con eso está contenta la gente, ¿verdad? El salario es grande, todavía queda ahí para guardar un poco en el banco, todavía queda para pasear un poco,
Y eso es una bendición, hay que disfrutarlo, hay que agradecérselo a Dios. Pero eso no es todo, hermanos, no es toda la felicidad. No nos da seguridad. Tenemos que acercarnos a Dios, bendito el nombre de nuestro Dios. Y ese es el problema. Y ve, por eso esta nación, hermano, fundada en principios de fe y de la palabra del Señor, se fue moviendo, fue siendo arrastrada hasta alejarse de Dios. Decía un pastor que él miró una marcha de personas homosexuales, pues en otras palabras, con pancartas, carteles y mantas que decían que Dios era homosexual, que Jesús era homosexual. Y algún pequeño grupo de cristianos que les dijeron, no, Jesús ama a esta gente. Los golpearon, les destruyeron sus carteles en los que hablaban de Jesús. Así está este mundo, así está esta nación. Pero lo que estamos hablando, hermanos, es un buen ejemplo de dónde vino el deterioro, de dónde vino, hermanos, todo ese alejamiento de los líderes, los que debían de mantener esa postura, aflojaron. Y eso sucede también aún en las iglesias. Eso sucede aún en las familias cristianas. Y por eso, hermanos, es que debemos de mantenernos, no pretender ser nosotros, sino, o sea, sostener ni mantener, sino apegarnos a los principios de nuestro Dios, y Él va a responder por nosotros. Él va a responder por su obra, Él va a responder por su nombre, Él va a responder por su palabra. Él va a responder por su sangre, porque su sangre está en cada uno de los que han sido redimidos por Él. Por eso a mí me encanta mucho ese pasaje que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, haciendo alusión a la iglesia que Jesús ganó con su propia sangre. Así de que eso es lo que costamos, hermano. Y por eso la codicia del diablo para desviarnos y apartarnos. Pero alguien tiene que mantenerse y luchar, invocando el nombre del Señor en favor de la obra del Señor. Y entonces las cosas las vamos a conseguir en el poderoso nombre de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, hermano, cuando hay esas influencias pasan cosas, miren, como esto que vamos a leer, que no sé si es la última porción de esta serie que hemos estado leyendo, o si Dios quiere que hablemos más, lo haremos, porque hay que pedirle a Dios. Y ahora sí vaya al segundo libro de los Reyes. Aquí va a encontrar usted una porción, o Dios nos va a hablar de algo, hermanos, que a veces nosotros somos los responsables. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Y quiero recomendarles que lea toda la historia, porque habla de la caída de Samaria y cautiverio de Israel. Asiria los llevó cautivos. El verso que yo que he escrito es el 29, pero yo quiero leer desde el 24. También usted, si tiene voluntad, lea, si no lo lee después. Pero dice que en ese cautiverio Asiria vino a poblar de nuevo a Samaria, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia,
de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que el diablo quiere, ¿verdad? ¿Cuántos lugares donde se adoraba a Dios ahora son cantinas? Usted diga, eso es muy pésimo, pero es verdad. Porque las iglesias decayeron. El enemigo las destruyó. Y por eso es que debemos de mantenerlas. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dios todavía da señal de su interés por nosotros, ¿verdad? Aunque sea con castigo, disciplina y juicio, está demostrando que nos ama y que nos volvamos. Eso hizo con su pueblo. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y vaya que señala al verdadero Dios. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios, la ley del Dios de la tierra, que es el Dios único y verdadero. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y aquí está, hermanos, miren, le vamos a llamar a esto terquedad, a lo que sigue en el verso 29, porque aunque le suene a usted pésimo, eso es lo que hay veces en la mente de nosotros. Hay dureza. Leímos donde Jeremías les habla palabra de Dios, y ellos dijeron: no oiremos esa palabra. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Y ahí, hermanos, la responsabilidad nuestra. Hay veces los padres, para enviar a los hijos, dicen: ¿te acuerdas lo que dijo el pastor? Yo no digo nada, yo estoy hablando la palabra del Señor. Usted, madre y padre, es el que tiene que decir: mira, esto es lo que dice Dios. Los principios con que tienes que regir tu vida, y con los que nosotros debemos de regir nuestra vida. Se les enseñó, pero mire lo que pasó. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Porque esa gente, hermanos, lo que traía la religión, una mezcla de costumbres. No conocían a Dios. Dios en su misericordia mandó a alguien que les enseñara acerca del verdadero Dios. Entonces dice que cada nación se hizo sus dioses, y sucede hoy que cada nación tiene su Dios, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Cada país tiene su Dios, y cada pueblo tiene un patrono, ¿cierto o no es cierto? En nuestro país, El Salvador, ahí hay en cada pueblo un patrono, y hay veces hasta dos, por si había falta, por si era poco. Y el asunto es que a todos los patronos hay que darle dinero. Ese es el negocio. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibas y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Anamelet y a Anamelet, dioses de Sepharvaim. Y aquí, este es el problema, hermanos queridos. Nosotros no podemos estar bañados, o como decimos nosotros, untados de fe, de religión y de mundo y pecado.
y debemos de servir a Dios Amén. y hacer separación. Entonces dice aquí, en este verso 32 dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y verdad, y yo le voy a citar una escritura, a leer estos pasajes que estamos leyendo ahorita. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Verdad que sí? Eso hace el mundo hoy, eso hace el mundo religioso. Usted le pregunta al drogadicto que si cree en Dios, dice sí, soy cristiano. La prostituta dice soy cristiana. En este caso hablando de que tiene una religión, pero el temor de Dios es diferente. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. ¿Verdad que no se puede ser neutro en este asunto? Estamos en un lado o estamos en el otro. Acuérdense que el canto dice, pero no lo dice sobre el canto, la Biblia lo dice, que hay dos lugares. Hay un reino eterno, hay una gloria, hay un cielo, donde mora la justicia, donde mora el dueño de nuestras almas, el que hizo los cielos y la tierra. Pero también hay otro lado, hay finalmente un lago de fuego, porque ese será el destino final de todos los perdidos. Y entonces dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová. ¿A quién? A los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Porque esa gente ya tenían conocimiento. Los samaritanos, hermano, en una parte del pueblo de Israel de los que se alejaron, pero todavía pertenecían a Israel. Pero ellos adoraban a otros dioses. Y oigan, padres, eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Miren, hace poco, y tengo que decírselo y le voy a decir la razón por qué se lo voy a mencionar. Hace poco, usted sabe, algunas familias hicieron participar a sus hijas de una fiesta que no pertenece a la iglesia. Y no importa que usted se moleste. Eso es para corregir, para que veamos que las cosas de Dios se deben de tomar como se deben de tomar. Y yo quiero decirle a todos ustedes, como iglesia, padres y todo, que ese es un mensaje malo que le estamos dando a nuestra descendencia. ¿Sabe por qué? Porque va a pasar esto que estamos leyendo de último acá. Van a creer que todo es igual. Aún aquí en la iglesia, miren, voy a decirle algo, quizás suene pésimo, pero el diablo sabe, hermanos, a quién se arriba. Mire, el enemigo viene. Si usted lo oye muy ofensivo, vea cómo lo va a digerir. Pero hay veces creyentes que vienen a ser hasta clientes del enemigo. No importa que no le guste. Y yo le voy a decir por qué le estoy mencionando esto. Porque cuando yo llegué a esta parte, sin leer, usted sabe, nuestra mente es limitada. A veces está atormentada y agobiada y cansada. Pero cuando leí esta parte, el Señor me refirió inmediatamente. Yo puedo decir que fue el Señor porque mi mente no es capaz. Y me refirió a esto, mire, a donde involucra toda la iglesia, por lo que dice en el pasaje que le voy a mencionar. Y quiero que usted lo lea. Y dice así, usted puede leer en su Biblia en Jeremías capítulo 7, versos 1 y 2. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová.
todo Judá, y los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová. Gloria a Dios. Y en el verso 3 dice, así dice Jehová Dios de Israel, mejorad vuestros caminos. Entonces yo entendí que Dios me decía que yo le diga a usted como pueblo de Dios la verdad. Y a todos. Amén. Porque le pertenecemos a Dios. Amén. Y por esas puertas entramos a adorar a Dios, ¿verdad? Sí, amén. No venimos a perder nuestro tiempo. No venimos a divertirnos. No venimos, hermano, a cosas que no contribuyen al bienestar espiritual de nuestra fe. Venimos para rendir y agradecimiento a nuestro Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y relacionado a eso, hermanos, a la alabanza y a la oración, usted puede leer el Salmo 100 en el verso 4, dice, entrar por sus puertas, ¿verdad? Con alabanza, por sus atrios, con regocijo o con alabanza. Alabarle, dice, porque Jehová es bueno. Y en el último verso del Salmo 100 dice, porque Jehová es bueno. Y para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Esta verdad tiene que ser para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de ellos, para los hijos que van a venir después. Hasta donde el Señor le permita estar a este mundo sobre esta tierra. Y los que fueron llamados a predicar tienen que hablar la palabra. Así es, amén. Sin temor, Amén. sin dudas. Por supuesto no cae bien, pero hay que hablar la palabra. Así es, amén. Entonces, ¿qué es el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos? Van a aprender a que todo es igual. Van a aprender a que si usted no quiere venir a la casa del Señor, eso es normal. Suena duro, pero es la verdad. Yo no se lo digo porque esté por encima de usted, ni estoy mejor que usted. Lucho cada día. Pablo dijo, el mejor apóstol, el hombre más grande, el teólogo más grande, que eso es lo que dicen los estudiosos de hoy. Él dijo, vean cuán grandes luchas sostengo. Él también le pasaba. Pero a alguien le tiene que hablar Dios para que le diga otra. Fui yo, puede ser otro. Pero igual está Dios detrás de ellos porque tiene interés en su bienestar. Para que nadie quede desilusionado el día que se muera o el día que Cristo venga. Esperemos no aparecer en un lugar diferente del que ansiamos ir, que es la patria celestial. Pero la única manera es que lo obedezcamos a nuestro Dios. Amén. Amén. Y que usted diga, es más obediente, yo no lo soy. Yo necesito y tengo temor a hablar la palabra del Señor. Así de que piense, hermanos, yo escucho cosas. La gente busca cómo introducir cosas y conseguir cosas que son ilícitas. Conmigo no vienen. Conmigo se ha enojado gente porque me han dicho, haz esto para este beneficio. No, digo, porque yo no tengo constancia de ello. Y cuando yo predique de la mentira, ese me va a estar viendo. Ese me va a estar señalando. ¿Qué estás predicando? El enemigo es malo. Hay que cuidarlos. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Y sus maquinaciones son, hermano, echarnos al plato de él, destruir nuestra fe, arruinarnos y que nadie crea en nosotros. Así es que, hermanos queridos, oiga la palabra del Señor. Dios mío. Bendito el nombre del Señor. Para que aprendamos a temer a Dios.
Acuérdese, usted va a morir, yo voy a morir. Aquí van a quedar nuestros hijos a la deriva en esta tierra. Y si quedan desorientados, se van a perder. Yo les decía en otra ocasión que si nosotros somos locos, nuestros hijos van a ser peor. Pero que Dios nos ayude. Me detengo aquí, no tengo más que decirle, solo darle gracias a mi Dios por la palabra que hemos tomado de sus santas escrituras, que no es mía. Solo le he relatado historias. Mis comentarios, eso pueden estar malos, pero lo que está leído con sus ojos, eso no es malo, es la verdad. Que Dios le bendiga y gracias por su atención, y a nuestra querida audiencia por su atención también. Gracias sobre todo a nuestro Dios que nos da la bendición de venir y escuchar su voz, porque su palabra es su voz. Oramos, aquí tenemos nosotros el día viernes una vigilia. Comenzando el culto a las 7:30 y después del culto el primer servicio de vigilia. Yo siempre sigo contentado. Aquí nos vemos y el día martes también tenemos una reunión de oración. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es la verdad. Muchas gracias, Dios Santo. Ayúdanos para poder nosotros ser todos. Ayúdanos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos para rendir tu obediencia a ti, mi Dios. Bendito sea el Eterno Dios, muchas gracias por la bendición que nos diste de estar en esta casa, en la casa del Señor. Ahora estamos terminando nuestra reunión y yo oro para que guardes a tu pueblo, a tus hijos, a cada uno de tus hijos, a donde su familia, con su familia, guarda el mal, que todos lleguemos bien a casa y que esa paz santísima la que nos llamamos por Cristo Jesús gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Muchas gracias. Todo te lo rogamos y te lo pedimos y te lo decimos en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor Jesús. Amén.